Se inició un proceso funcional que después falló, pero falló por el acuerdo. El acuerdo eran 7 puntos. El acuerdo tiene un valor en sí mismo, porque finalmente sostuvimos el sistema democrático en un momento límite. Lo que pasó después fueron, los responsables son claros. Hay decisiones que se toman con mucha presión y con el país mirando, no siempre desde la comodidad. Hoy vamos a abordar estas decisiones que se toman en momentos extremadamente críticos. Nuestro invitado ha sido diputado por la Araucanía, es profesor, ha sido senador y actualmente es el presidente de uno de los partidos más trascendentes en lo que fue la transición a la democracia, el presidente del PPD, Jaime Quintana. Muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. La invitación, Israel, muy grato, me siento acá. La verdad que había seguido un poco lo que ustedes vienen haciendo y encuentro que nos faltaba algo, no solo de la Araucanía, porque hoy día estas plataformas son finalmente globales, pero creo que una mirada a veces crítica, pero también pluralista en lo que es la toma de decisiones en temas tan relevantes como la seguridad, por ejemplo. Así que muchas gracias. A usted por acompañarnos. Y bueno, nosotros hablamos de seguridad, pero hablamos un poco de cómo se toman las decisiones, cómo van pasando las cosas. Pero en seguridad no solamente hay distintas formas de hacer las cosas, sino que también hay distintas miradas, ¿no? ¿Qué piensa usted de eso? Sin duda, yo creo que lamentablemente, porque no debiera ser así, creo que lamentablemente la seguridad es un tema ideológico, como puede ser la educación, como puede ser la salud, como puede ser la economía. Porque la seguridad impacta en todas las personas y afecta más directamente a las personas que a veces menos recursos tienen, que no tienen la posibilidad de seguridad privada, en fin. Entonces, el que sea un tema muchas veces de discusión ideológica es más complejo. Te voy a dar un solo ejemplo. Creo que el infundir temor, y tú sabes muy bien por tu conocimiento de seguridad y tu expertise, que en Chile los delitos son altos, no podemos minimizar eso. Pero la sensación de seguridad o de inseguridad es mayor aún, es mucho mayor. Incluso es mucho mayor que cualquier otro país de Latinoamérica. En circunstancias que los hechos reales, la información oficial de la Fiscalía, muestra casos muy duros. Tuvimos 2 secuestros una semana de manera simultánea a nivel país. Y homicidios calificados, consumados, una gran cantidad. Pero la sensación es mucho más. Y muchas veces más amplia la sensación de seguridad porque se juega con el miedo y se utiliza el miedo. Y a veces las campañas políticas son una especie de fábrica de infundir temor en la población. Y eso es nefasto. Y eso finalmente queda. Y eso va a acompañar probablemente, te lo digo no como un actor político, sino más bien como un analista o una persona que está mirando los acontecimientos. Eso puede acompañar también, más allá de las cifras complejas, ¿no es cierto? La sensación puede seguir acompañando también a este gobierno por largo tiempo, producto de lo que se hizo en el pasado de infundir temor en la población. ¿Hay relativismo en la centroizquierda, en la izquierda, al momento de abordar la seguridad? ¿Hay complejos? Hay una dicotomía. Por un lado, esto que te hablaba de infundir temor, que es muy propio de la derecha en el mundo, en lo que pasa en Europa, en fin, Trump, etc. Se infunde temor, se asusta a la gente, después vienen las soluciones y las soluciones finalmente no llegan, o son las mismas de un gobierno progresista. Eso no lo digo yo, lo dice Norbert Lechner, un chileno alemán que ha escrito mucho al respecto sobre el tema de infundir temor en la ciudadanía. Pero efectivamente, tú tienes toda razón, creo que la izquierda ha pecado durante largo tiempo de relativizar los temas de seguridad como si, tal vez por trauma, no te digo no sé si de la dictadura o de esos tiempos, pero ha hecho que la izquierda haya sido por largo tiempo un poquito más laxa, un poquito menos fuerte a la hora de legislar. Hoy he puesto muchas cortapisas, muchos proyectos. Yo diría que eso tiene un cambio, y ese cambio es, yo diría que es con Carolina Toá, como ministra del Interior, año 2023, cuando asume el Ministerio del Interior ya en propiedad y se convoca una mesa de trabajo muy transversal. Yo participé de esa mesa, de todos los sectores políticos, escuchamos a muchos especialistas, gente como tú que tiene un recorrido al respecto, y yo creo que logramos sacar, se habla mucho de los 68 proyectos. Bueno, esos 68 proyectos fue sin el dogma,
ni a la derecha ni a la izquierda. Yo siento que la izquierda en general, el progresismo, la centroizquierda tiene menos complejo con este tema. ¿Ah? Y Toal lo demostró, porque encabezó una discusión y promulgación de 68 leyes que hoy día hacen que el Estado chileno sea más fuerte a la hora de enfrentar crimen organizado. Y por el lado de la derecha, existe algo que se llama populismo penal. ¿Qué es, para que le podamos explicar a la gente qué es el populismo penal? Es una respuesta fácil a problemas que son difíciles, a problemas que son complejos. Yo lo que echo de menos es atender más integralmente el tema, como lo está haciendo, por ejemplo, el municipio de Temuco, que dicho sea de paso, un alcalde progresista, Neira, fue el que puso primero el tema de los pórticos en la discusión hace 1 año y medio atrás. Yo recuerdo perfectamente, era presidente de la Comisión de Educación. Finalmente el ministro Cataldo, izquierda, acogió esa propuesta y lo dejó en la ley de convivencia escolar. Pero hay que ir más allá de eso. Yo creo que hay que hacerse cargo también del trabajo con la familia, con los entornos, la convivencia escolar, con las duplas psicosociales. Y en eso no está el populismo penal, lamentablemente. Y yo creo que esas causas son las que hay que atender. ¿Es un error político en este punto presionar a este sector estudiantil, generar leyes que sean demasiado restrictivas sin ver la integralidad del problema, dado lo mismo que usted mencionaba, del estallido social, las temporalidades? ¿Puede haber por ahí un error? O sea, yo no estoy diciendo que aquí va a haber una revuelta, en ningún caso, para ser justo. Pero cuando tú usas el lenguaje inadecuadamente y el trato y todo el día de los delincuentes, lo que hace es generar muchas reacciones. Aquí juegan las emociones, muchas cosas. Entonces, esto terminó siendo mucho peor. Y por eso yo digo, ojo, el año 2018, 9 meses antes del estallido social, estábamos discutiendo este proyecto. Estábamos estigmatizando masivamente a los estudiantes. Entonces, yo simplemente digo, la solución a esta problemática es más integral. Desde luego, tiene que haber firmeza, mano dura cuando corresponde, porque no puede generar un problema con el resto del colegio, pero también hay que ir a las causas. Y las causas pueden ser sociales, familiares, pero también de salud mental. Yo no digo que el caso del estudiante, porque era mayor de edad, tenía 18 años, no sea un homicida, el de la inspectora en Calama. Eso lo determinará la justicia. Pero simplemente yo pongo un dato sobre la mesa. Ese joven que asesinó a la inspectora tenía un diagnóstico de TEA nivel 1 y de depresión mayor. Fue evaluado con prueba de A2-2 con presunto diagnóstico de TEA y trastorno del ánimo ansioso-depresivo. Muchos de estos adolescentes que eventualmente se ven involucrados en delitos tienen un historial de victimizaciones también. Hoy día la UNESCO nos dice que hay un 36% de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia en sus distintas formas. Eso es un dato. Entonces la pregunta que yo tengo, y por eso destaco el esfuerzo que está haciendo Temuco, entre otras comunas a nivel nacional y algunos gobiernos regionales también a nivel del país, ¿qué medidas estamos tomando en ese sentido? Y yo creo que ahí estamos tal vez quedando al debe la respuesta como Estado. En lo preventivo. En lo preventivo, sin duda, en lo preventivo. Hay momentos políticos que a usted le han tocado y otros que son profundamente personales, pero a usted le tocó asumir un cargo muy importante y se inscribió en la historia del país como presidente del Senado. Y este es un cargo relevante, ya que cuando no está el presidente subrogante el ministro de Interior, ¿cierto? Ministra de Interior, y posteriormente viene el presidente del Senado, como en esta serie, el Designated Survivor. Claro. Es muy importante, o sea, pero... juntaría a todos los actores de la asociación en un mismo salón, como ocurrió en Nueva York el otro día, en Washington. Por ejemplo. Entonces es muy relevante. Y además en un país que estaba tensionado. Vamos a ver un poquito de esos momentos cuando usted asume esa presidencia. Y así como hace 2 siglos se discutía y aprobaba el fin de la esclavitud, debemos hoy ponernos a la vanguardia para enfrentar los urgentes desafíos de este tiempo. La pregunta es entonces, ¿qué vamos a hacer hoy para que el Senado deje un aporte trascendente en la formación del nuevo Chile que la sociedad está exigiendo? Vivimos momentos complejos para la democracia en el mundo. En diversos países, incluido el nuestro, surgen voces y opciones construidas desde el populismo, el racismo, la homofobia y el autoritarismo. Por eso los invito, como Senado democrático, lugar por excelencia del diálogo y el respeto entre las distintas miradas, a reafirmar nuestro compromiso con el avance y el fortalecimiento de la democracia.
es un momento muy importante en la historia del país. ¿Qué sentía usted en ese momento? Pucha, yo sentía como que me tocó el premiado. Imagínate, hoy día haciendo un balance de lo que fue ese año en la presidencia del Senado, a mí me tocó el estallido social y el inicio de la pandemia. Fue súper complejo. ¿Se imaginaba lo que se venía? No, jamás. No, yo asumí la responsabilidad con todo lo que eso me llevaba. Tuve mucho apoyo del Senado de la época, quiero decir, y de manera muy transversal. Era un momento difícil, al cual muchas veces no había respuestas. Veía en un primer momento la intransigencia del gobierno, particularmente del presidente. Después yo diría que eso cambió. Creo que en esto, para ser súper justo, hubo un rol importante de autoridades del gobierno de la época, entre ellos el actual ministro del Interior, Claudio Alvarado, Gonzalo Blumel también, que eran ministros en ese aspecto, en esos tiempos de Piñera. Y yo creo que después de eso logramos pasar al diálogo, a entender la magnitud del problema, que aquí no corrían los colores políticos ni la ideología, no, el problema del país. No sabíamos qué venía después si el gobierno caía. Y dicho por los propios personeros de la UDI, con posterioridad, el gobierno estuvo así, de caer, el gobierno de época. Entonces yo, como presidente del Senado, que efectivamente ahí en el rango que tenía un peso, no la persona, sino el cargo, yo dije aquí hay dos alternativas: o yo me hago eco de lo que muchos están transmitiendo, y también muchos de izquierda, en ese momento que el gobierno debía caer, o bien, dado que nuestra institucionalidad, la Constitución, ¿cierto?, no conoce otro escenario, o sea, si nosotros no hubiéramos mantenido el timón firme, Israel, tal vez estaríamos como Perú. 2019, estallido social, y usted estaba al centro de las decisiones que se tenían que tomar en ese momento en el país. Qué duda cabe que estamos asistiendo a la peor crisis, la más compleja crisis social, desde el punto de vista de la protesta social en democracia. Y frente a una situación de esta magnitud, no cabe otro camino que colaborar. Colaborar en este caso con el gobierno, más allá de las diferencias que podemos tener en aspectos coyunturales, incluso en la forma como se han abordado los primeros momentos de esta crisis. Creo que el restarse hubiese sido profundizar en la crisis. Y creo que ese no es el rol de las principales instituciones del país. Que estamos dispuestos a colaborar en un acuerdo nacional de gobernabilidad para reducir las inequidades que tenemos en Chile. Aquí hay una crisis que no detona solo a partir de la tarifa del metro. Es un aspecto importante. Hay un proyecto que el gobierno ha presentado que lo vamos a despachar a la brevedad, pero aquí hay un conjunto de hechos que se fueron acumulando en el tiempo y por lo tanto el mundo político todo, transversalmente, debe asumir la responsabilidad respecto de cómo hemos llegado a esta situación. Es que el Senado rechaza categóricamente y condena categóricamente todos los hechos de violencia que han tenido lugar en estos días. No obstante, aquí hay una situación más profunda que da cuenta de las causas que han provocado esta crisis. Y es tarea de quienes estamos acá, del gobierno particularmente, que tiene tareas insoslayables e insustituibles en materia de orden público, encabezar la solución. Ordenemos el contexto. Aquí algunos sectores estaban hablando que tenía que irse el presidente. Y el presidente del Senado estaba en ese momento sosteniendo el buque institucional. ¿Estuvo Chile por desbordarse totalmente, realmente? Ahí el presidente Piñera empieza a escuchar un poco más, porque no te olvides que antes la narrativa del gobierno de la moneda era: estamos en guerra. Hasta el general Turriaga dice: no estamos en ninguna guerra, yo estoy feliz, no estamos en ninguna guerra. Fue un momento muy difícil y esto estaba desbordado. Y yo diría que todavía ahí, tal vez ese momento, en esos 2 días después, la política empieza a encontrar el tono. Y esta reunión de diálogo de todos los poderes ayudó, pero la solución vino casi un mes después. Claro, o sea, aquí ya estaba recién empezando a encontrar el tono en una crisis que podía destruir la institucionalidad del país. Volvamos al 18 de octubre, a eso de las 18 horas. ¿Qué estaba haciendo usted? ¿Con quién se comunicó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo ese día estaba en la región. Yo hasta ese tiempo trataba, bueno, siempre traté de, pese a las responsabilidades que tenía como presidente del Senado,
de estar siempre en la región, mi familia es de acá, en fin. Entonces ese día yo tenía agenda en el territorio, sabía que había 2 o 3 días antes habían sido el salto de los torniquetes, te recordarás, varias cosas así que estaban marcando un poco la tónica. Y ese día yo estaba haciendo terreno como siempre, había estado en aniversario conjunto de los profesores en la mañana, profesores y asistentes de educación en Coyhaique, y luego estaba en una comunidad mapuche en Lautaro en la tarde. Cuando eso de las 18:50 horas, alguien me llama del gabinete de la Residencia del Senado de Santiago y dice: Senador, esta cosa está complicándose, recomendamos suspender la agenda. Y ese día en el metro había habido serios incidentes y me llega un video de un perdigón a una niña, una joven adolescente que le revienta y tiene sangre a la altura de la ingle, mostrar el perdigón y dije: chuta, esto está complicado. Y ahí me despedí la gente, las personas que estaban ahí, y nos fuimos y dije: esta cosa se va a complicar. Y hubo manifestaciones, y hubo de todo, pero también manifestaciones pacíficas. Yo aprovecho de decir, Israel, no soy de los que cree que el estallido solo fue violencia. No, el estallido tuvo también grandes concentraciones de diálogo, mucho cabildo. No te olvides de lo que fue el 25 de octubre, la marcha más grande de la historia se llama. Mirá, fundamentalmente como las imágenes que estamos viendo ahora. Como esta columna interminable de personas avanza hacia Plaza Italia. Fueron tantos, pero tantos, que hoy nadie podría desconocer que lo del viernes 25 de octubre de 2019 se transformó en la mayor marcha cívica de la historia de Chile, en busca de una justicia social que ha remecido lo más profundo del país. Y fue enteramente pacífica, acá también. Entonces, es decir que el octubrismo, que todo, eso no es así. Eso no es así. Y claro, lo que digo yo ahí es que tenemos que también hacernos cargo de las causas de fondo del conflicto. Y termino cuando nunca imaginé yo que cuando logramos el acuerdo, la madrugada del 19 de noviembre, al día siguiente se disparó la bolsa. Eso sí que no estaba en mis planes, o no lo visualicé antes. Pero el efecto es que igual el país como que retomó al día siguiente los materiales de este otro país. Teníamos una pandemia mundial, 2019. Una pandemia mundial. Que ya estaba en el otro hemisferio. Exactamente. Claro. Y adicionalmente teníamos este estallido social. ¿Cuál fue el momento más crítico para usted? Nunca había visto una disposición para concordar aspectos tan sustantivos para el país en un arco tan diverso, con partidos que no tenían una historia de trabajo común, ni siquiera en la oposición, y si eso lo logramos con el gobierno, bueno, fue porque el país vivía un momento de mucha tensión, había temor en la población, también en el mundo de la política, un temor respecto de lo desconocido, de lo incierto. Ha sido muy claro por parte de la ciudadanía, esta es una victoria de todo el país y por lo tanto lo que hacemos acá es ponernos en la vanguardia de la construcción de un verdadero contrato social. En esta jornada que es histórica, donde ofrecemos por primera vez una constitución 100% democrática. ¿Hubo peligro de quiebre institucional real? Diría que sí, porque también algo lo preguntaba Israel hace un rato, pero claro, en las negociaciones a veces hay posturas maximalistas de lado y lado. Entonces, ¿por qué fue tan largo ese acuerdo? ¿Por qué costó tanto y se anuncia todo y tanto la madrugada? Porque había sectores que buscaban optimizar por un lado o por otro. Entonces algunos querían, no, metamos los caños reservados, no, metamos en esta cosa, no, tratemos de... Y ahí, insisto, fue un apoyo transversal de todos los senadores, miembros de la Comisión de Constitución, que es la comisión especializada. Dejemos el acuerdo como está, estos puntos son más que suficientes o se nos va a empezar a bajar gente del barco. ¿Y qué pesó más, el orden o canalizar el conflicto? Yo diría que pesó una flexibilidad que también hay que reconocer que hubo del gobierno del presidente Piñera. En un momento me dice ya, ok, Jaime, me dice Claudio Alvarado, que fue, me dice, sí, aceptamos, esto va a ser así, nos abrimos el proceso constitucional. Yo sentí que cuando eso se produce temprano, son las 8 o 9 de la noche, me dicen ya, ok, nos vamos a abrir, el presidente se abre a la idea de un nuevo proceso constitucional. Yo sentí que ahí estaba. Pero después de eso, cuando ya estaba la cosa más o menos asegurado el entendimiento, hubo sectores que quisieron ponerle por aquí y por allá, y eso hacía más difícil, y por eso se prolongó varias horas más. Jaime, Pero la política, en definitiva, la política general, esa noche estuvo a la altura. Yo eso lo reivindico. si quiere me contesta, si quiere no, pero ¿usted volvería a tomar la misma decisión? Sí, claro. No conocíamos otro camino. Ese cargo que me correspondió asumir
lleva ciertas responsabilidades, entonces no era para darse gustito. Esta respuesta que hoy día está dando transversalmente todos los partidos es una muestra que busca señalar un camino de profundización democrática, de una salida pacífica y democrática a la crisis. Y yo creo que así lo entendió también el presidente Boris como persona, como parlamentario que estaba ahí. Yo creo que eso a él también lo catapultó después, no tengo ninguna duda. Se han jugado incluso la vida por hacer de Chile un país más justo. Es principalmente gracias a ellos y a ellas que hoy día estamos acá. Se inició un proceso funcional, que después falló, pero falló por el acuerdo. El acuerdo eran 7 puntos. El acuerdo tiene un valor en sí mismo, porque finalmente sostuvimos el sistema democrático, un momento límite. Lo que pasó después fueron, los responsables son claros, sectores de izquierda, que tuvieron mayoría, que controlaron el primer proceso constitucional, son responsables de que haya fracasado ese proceso constitucional. Y sectores de la ultraderecha, republicanos fundamentalmente, en el segundo proceso constitucional, 2023, son responsables de que el segundo haya caído. Pero en ese momento, los que estuvimos ahí, debo destacar, mucha gente chilogamos, mucha gente del PPD, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana. Estuvieron en el lado correcto en la historia. Yo creo que sí, fíjate, porque el otro es el camino fácil. Como muchas veces suele ocurrir hoy día en un mundo dinámico, redes sociales, o tú decías esto es lo bueno o lo malo, no, eso es lo fácil. No, lo difícil es, porque también en política hay gente que nunca estamos en los acuerdos, nunca. Y a veces te acompaña, está ahí, y infla la cambucha, pero ahora lo que se margina. Pero yo siento que hoy día todos tenemos un botón de pánico como país. Sabemos que uno puede tensionar mucho el sistema democrático y la convivencia, pero tiene que haber un momento que uno dice, no, paremos nada. O sea, yo creo que desde ese punto de vista, Israel, creo que en Chile hay un aprendizaje. Que los extremos tienen, bueno, sus posturas, pero hay momentos que hay que parar la chacota y tomar decisiones, y es lo que se logró en esa ocasión. Cuando estamos trabajando en terreno, en seguridad o en una emergencia, necesitamos cargar nuestros equipos. Y como se hace cuando no hay electricidad, necesitamos estar preparados. Y para eso existen equipos como este, el Blue Yeti AC50P, que es de nuestro auspiciador oficial, PowerStation.cl, y que es una batería portátil que permite cargar distintos tipos de dispositivos, tiene multiplicidad de conectores, tienen carga sin contacto y tienen alta potencia y permite seguir funcionando con el refrigerador, el notebook y poder funcionar frente a una emergencia o en terreno. Sirve tanto para la casa como también para un trabajo profesional. Los invitamos a probar Blue Yeti AC50P o cualquiera de los otros modelos en PowerStation.cl. Cuando nosotros escogemos invitados para el programa, tratamos de que tengan experiencia en materia de seguridad. Y muchas veces, como fueron muchos los temas que usted abordó, que usted vio en materia legislativa, la gente a lo mejor no se acuerda, pero, por ejemplo, usted fue un motor trascendental en un cambio que se hizo en la Policía de Investigaciones, donde se dirigió mucho más hacia la investigación propiamente tal y no a temas operativos. Algunos han criticado que nunca más vimos un carro de investigaciones patrullando, pero ¿qué fue eso y qué resultados ha generado? Mira, yo creo que Carabineros también, Pasa Justo también, incluso en el gobierno de Boric, antes del cruel asesinato de los 3 caninos en Cañete, nosotros planteamos como partido la necesidad de mejorar la situación remuneracional de Carabineros. De hecho, Boric en ese momento planteó, un año antes de dejar el poder, el aumento de un 20% en la gratificación de riesgo. Justo con estos mejoramientos que era necesario Carabineros, pensamos nosotros que la PDI tenía un problema hacía mucho rato de la ley de plantas, y eso lo empujamos en los últimos años, y en eso me tocó sí participar desde la Comisión de Seguridad. Eso tuvo un costo importante, que sí, incluso la ley de presupuesto, y eso va a permitir más tiraje a la chimenea en la PDI. Y lo otro que hicimos ahí fue también que una constatación que uno hace cuando sale del país y miraba en el aeropuerto internacional, usted lo habrá visto, Israel, la cantidad de inspectores, incluso con más grado, formados de línea, digamos, de 4 años. Entonces, oficiales de la PDI, para que la gente entienda. Oficiales de la PDI timbrando papeles. Cuando existe un contingente que todavía que era pequeño, está creciendo ahora, que son los agentes policiales, que perfectamente pueden hacer esa labor,
y llevar a los oficiales de la PDI efectivamente a los cuarteles, a la VICRIM, a los temas investigativos, que es lo propio de la policía. Yo creo que eso sí avanzamos mucho. ¿Qué me pasa a mí con lo que va este gobierno estos casi 2 meses en materia de seguridad? Que yo siento que, y va a parecer bastante transversal, que no hay mucha innovación. O sea, yo no he visto ninguna medida nueva en concreto de parte del actual gobierno en materia de seguridad respecto a lo que se venía haciendo antes. Y eso, tiendo a pensar que lo que se hizo, estos 68 proyectos de ley finalmente dieron cuenta. O sea, el Estado está mejor preparado, sin que eso signifique haber resuelto los principales problemas, y sigue habiendo delitos. ¿Y el estado de excepción resuelve o contiene? Yo creo que tiene. No es lo central. Había pocas herramientas más. Yo creo que finalmente había que hacerlo. Es un disuasivo probablemente, pero pienso que ha ayudado. Hay cosas que usted ayudó a cambiar. Antes, cuando había abuso sexual hacia niños, niñas, adolescentes, pasaba un tiempo y el delito prescribía. Hoy día esto no prescribe y ha permitido que muchas personas se hayan atrevido, después de muchos años, después de haber sufrido mucho y haber visto totalmente destruidas sus vidas, a partir de un episodio de abuso en la infancia, se haya podido hacer justicia. El parlamentario por la Araucanía dijo que el cambio en la ley no solo permite perseguir la responsabilidad penal del autor, sino que también posibilita la persecución a través de demandas civiles contra el victimario y otros con responsabilidad civil que, tomando conocimiento del delito, no actuaron o lo ocultaron. Para Quintana, la ley, que se conoce también como derecho al tiempo, viene a reparar en algo el daño que han sufrido las víctimas. Que no exista un límite de tiempo, y es decir, los delitos sexuales en contra de menores puedan ser perseguidos siempre. Por lo tanto, esta es una muy mala noticia, por supuesto, para los pederastas, para quienes abusan de menores. En Chile tenemos, según los datos de la Fiscalía, una muy baja cantidad de denuncias. De cada 10 delitos de abuso de menores, solo 2 son denunciados y 8 quedan ahí en el anonimato, con todo el daño y las secuelas que deja finalmente en los menores de edad este tipo de delitos. ¿Cómo se llega a esa conclusión? ¿Cómo se llega? Eso debe ser también, usted tuvo que haber conversado con víctimas, me imagino que no fue fácil ese camino. Fue un camino largo, fíjate. Yo creo que de los proyectos de ley que más me llena el haber podido impulsar fue justamente este proyecto que es de mi autoría, que es la palabra es difícil de pronunciar, incluso, imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. ¿Qué significa eso? Que en general los delitos, según el catálogo penal, tienen un plazo que pueden, a los 5 de años pueden dejar de perseguirse. Y finalmente el niño, logran muchas investigaciones, presentar ahí, le toma 20, 30, 40 años, luego de incluso haberse sentido culpable, el menor de edad, de los delitos de los cuales fue víctima. Entonces, a todas luces había condiciones para asumir eso y que nunca puedan dejar de perseguirse ese tipo de delitos. ¿Qué error se está cometiendo hoy día en la seguridad pública? Creo que la seguridad requiere grandes acuerdos. La seguridad, en serio, para que las personas se sientan protegidas, no requiere o no sirve aquí las trincheras políticas. No sirve. O sea, nunca más en una campaña política ningún sector partidista debiera usar la seguridad o la inseguridad como un factor, ¿no es cierto?, de infundir miedo o de ganar votos. Y probablemente faltan muchas cosas. Yo siempre he creído que en materia de seguridad, y todos los países en el mundo que han tenido grandes problemas de seguridad con las mafias, qué sé yo, lo que han hecho ha sido también innovar, y probablemente Carabineros, que es una tremenda policía gigante, que tiene problemas estructurales también hoy día, pese a los cambios que se han hecho, y la PDI y la Policía Marítima, que es muy acotada, capaz que no sean suficientes para enfrentar las nuevas realidades criminales que enfrenta el país. Y probablemente esto requiera nuevas fuerzas tácticas. Algo, yo lo vengo planteando hace tiempo, algo se hizo, el paso del GOPE al COP, ¿no es cierto? El GOPE hoy día es una fuerza muy, muy entrenada. Son comandos. Pero así, pero es pequeña. Claro. Yo también lo visité, mi última cosa como senador, estuve en el lugar, visto entrenamientos, son de otro nivel, pero son muy pocos y están dispersos todavía en distintas unidades. Entonces yo también creo que Chile necesita tener una especie de SWAT con el tiempo probablemente. O sea, yo creo que no es todo legislativo, pero eso requiere voluntad política.
Para ir terminando, lo quiero llevar a una parte más lúdica suya, si es posible. Quiero hacerle unas preguntas y que las respuestas no sean más allá de 30 segundos. ¿Sí? ¿Está disponible? Vamos al juego. Ya. ¿Prevención o reacción? Prevención. ¿Firmeza o diálogo? Diálogo. ¿Inteligencia o despliegue? Chuta. Inteligencia. ¿Seguridad o desarrollo primero? Desarrollo. ¿Una palabra para Chile? Paz. Entendimiento. Gracias por jugar con nosotros. No sé si hay algún otro tema que quiera abordar que sea importante para usted. No, yo creo que hoy día, en este contexto de multiplataforma, de muchos medios, en donde ya los chilenos nos sentamos a las 9 de la noche a ver las noticias, la podemos ver en cualquier lado, donde a veces uno no sabe qué es real y qué es IA, qué es inteligencia artificial, creo que programas y espacios como este son tremendamente ilustrativos, ¿no es cierto?, y acompañadores de, sobre todo, lo que decía Israel, pensando en la toma de decisiones. Así que me parece muy bien lo que yo he visto, muy transversal, distintos colores y visiones políticas. Me parece que es bueno perseverar en esa línea. Muchas gracias por acompañarnos. Usted ha estado en un momento importante del país, ha sido presidente del Senado, por lo tanto para nosotros es importante contar con su presencia. Y bueno, en seguridad no basta con opinar, no basta con mirar, hay que entender cómo se van decidiendo las cosas, y eso es lo que hemos querido un poco poner a disposición de todos ustedes y todas ustedes. Así que muchas gracias. Un agrado haber opinado esta entrevista como un ciudadano a pie, porque yo ya muchos años en la actividad pública de primeras líneas, por así decirlo, y la verdad que como ciudadano a pie todo se mira diferente. Es otra perspectiva de las cosas, así que bueno. Pero un ciudadano de pie que está en la historia de Chile. Esto fue Punto Clave. Muchas gracias.